Imagina que viajabas por ciudad en los años 60. Amor mío, tu rostro querido no sabe jugar. Era común encontrarse tal vez con un gran espectacular que decía, encuentro de lucha libre, con los seres del más allá, cartel que afirma que el Zócalo fue invadido por una horda de seres tenebrosos y que únicamente una persona podría hacerles frente. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín. Les recomendamos irse por una botana, ponerse cómodos, porque ahora comenzamos. La nena estaba de boca en boca y la mente loca de devoción. Y en el río luchaban los 4 rudos, dice, ídolos de la prisión. Excepto el cavernario, fluye en el mundo. Para presenciar esta llamada batalla del siglo, se debían pagar únicamente 70 pesos. ¿La fecha? Sábado 29 de octubre de 1961. El Salvador de la Ciudad de México no podría ser otro que el Enmascarado de Plata, que para ese entonces contaba con 19 años luchando. Desde su aparición en los cuadriláteros ya se había forjado una leyenda. Yo debuté exactamente como el Santo en 1942. Actualmente, 58 años después de tan épica batalla, podemos solo adivinar que los comecerebros, como casi ningún otro luchador, Blue Demon, los villanos del ring, monstruos, brujas, momias de Guanajuato, Drácula, la hija de Frankenstein o incluso un actor cómico, Capulina, no fueron rival para el santo. Pero, ¿cómo nace esta leyenda? El inicio de mi carrera, pues como toda carrera de un torero, de cualquier deportista, fue muy dura. Yo empecé luchando profesionalmente sin máscara, pero yo creo que hay que hacer memoria deportivamente, porque el santo empieza a los 8 o 9 años jugando béisbol en infantiles, un equipo Cardenales que existía en aquella época. Después de eso, pues estuvimos abandonados, no por completo, porque estábamos al cuidado de unos vecinos, pero mi padre tenía que salir por su trabajo fuera del pueblo donde vivíamos. Y pues siempre no era lo mismo, que no teníamos a mi madre supo que estábamos un poco descuidados y tuvo que mandar por nosotros. El santo, cuyo verdadero nombre era Rodolfo Guzmán Huerta, fue hijo de Josefina Huerta Márquez y Jesús Guzmán Campuzano. Fue el quinto de 7 hijos. No ha descifrado usted nada nuevo. Algo que pudiera darnos la clave para impedir que se apoderen de Diana. Sí. Nació en el seno de una familia humilde, que en la búsqueda de un mejor futuro para la familia llegó a la Ciudad de México en los años 20, cuando su familia se asentó en el centro histórico de la Ciudad de México, en una vecindad conocida como La Covadonga, en la calle Belisario Domínguez. Santo, ¿usted en dónde nació? Bueno, nací cerca de la Ciudad de México. Pues me considero aquí de la capital, porque cuando llegué a México tenía aproximadamente 5 años de edad. A la edad de 5 años empecé a ir a la escuela. Como todo niño practicó béisbol y fútbol americano, pero después se interesó por la lucha. El estado de Hidalgo. Miren nada más. Soy tuleño. No, ya empezamos. Sí, soy de Tula. Sí, esto me dolió, pero duro y hasta el fondo. No, de verdad, usted de Tulancingo Hidalgo. Tulancingo Hidalgo, de donde era el santo. Enmascarado de plata. Aprende jiu-jitsu y luego lucha grecorromana, y algunos testimonios indican que hasta tomó clases de pintura. Hacia 1933 o 1934, a la par que trabajaba como obrero en una fábrica textil, aprendió lucha libre, al entrenarse junto a sus hermanos Miguel y Jesús en el casino de la policía de la Ciudad de México. Bueno, licenciado, pues yo creo que antes que nada puedo decir que la lucha libre es un deporte. Porque si no hay agilidad, no hay reflejos, no hay buena condición física, no puede haber lucha libre, no puede haber un atleta arriba de un ring. La lucha libre ya despuntaba en popularidad entre el público de la Ciudad de México, impulsada por el empresario Salvador Lutterot. Su hermano Miguel debutó como Black Guzmán en 1934 y Jesús como el Pantera Negra. Desafortunadamente, la tragedia rodeó al joven Rodolfo, toda vez que el Pantera Negra, su hermano,
Falleció en un show de lucha en Puebla, el 13 de agosto de 1934. Esto, definitivamente, marcó a quien se convertiría en el futuro en la más grande leyenda de América Latina. Entonces uno de mis hermanos se muere como luchador profesional en Puebla. Es una tragedia para la familia, nos prohíben que sigamos luchando, a otro hermano también luchador, que sigamos luchando, y dejamos de luchar por una temporadita muy corta. Entonces busco un nombre y pues te quiero destacar porque yo creo que he llegado, pues he madurado un poco como profesional, aunque soy muy joven, y entonces me viene la idea de enmascararme, para que la familia no me vea ya con el nombre ni con nada. Y entonces así nace en 1942 El Santo. Durante la década de 1930 se estableció como un luchador usando los nombres de Rudy Guzmán, el Hombre Rojo, el Enmascarado, el Incógnito, el Demonio Negro, el Murciélago Enmascarado II. Este último nombre fue una copia de otro famoso luchador de esa época, lo que generó un reclamo por el nombre por parte del murciélago original, Jesús Velázquez, ante lo cual la Comisión Mexicana de Boxeo y de Lucha declaró en 1938 que Guzmán no podría utilizar ese nombre, lo cual debió suponer un problema para el joven luchador, que se encontraba en la búsqueda de una identidad. Aún cabe señalar que Bobby Arreola había desenmascarado a Rodolfo Guzmán cuando empleaba el nombre de Murciélago II. El atleta se hace en un gimnasio, el atleta aprende como cualquier profesión. No es mentira que un luchador se haga en 1 año, en 2 años o en 3 años. Un luchador empieza a destacar a los 2 años, a los 3 ya empieza a agarrar mejores lugares y tal vez puede colocar como a los 5 o 6 años. Nada. No es sino hasta 1942, cuando su entrenador, Jesús Lomelí, estaba armando un nuevo equipo de luchadores, todos con vestimentas plateadas, y quería que Rodolfo fuera parte de este equipo. Él le sugirió 3 nombres, el Santo, el Diablo o el Ángel, y Rodolfo eligió el primero. ¿Qué te parece nuestro campeón? Daría cualquier cosa por ver el rostro que cubre esa máscara. Debe ser muy atractivo. Así es como el 26 de abril luchó en la Arena México, por primera vez como el Santo. En esta lucha se enfrentó a El Lobo Negro. Tuve la suerte de verdad de que al público le agradé, al público, exacto, y yo sabía cómo manejar a la gente. Pero su debut no fue el esperado, ya que su rival lo estaba dominando, por lo que comenzó a hacer faltas, por lo que el referí terminaría por descalificarlo. Esto provocó que el Santo fuera marcadamente rudo. Dirían muchos, rudeza desmedida. Posteriormente, se cambió al bando técnico. Bajo su nuevo nombre, rápidamente desarrolló su propio estilo, y su agilidad y versatilidad lo hicieron muy popular. También cabe mencionar que como parte de su entrenamiento, a mediados de la década de 1950, comenzó a entrenarse en la Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco, en el plantel de Cuauhtémoc. Luchábamos fuera de la escuela, en el pasto ahí del jardín, y ahí me empecé a iniciar como luchador, yo creo. El Diablo Velasco, fundador de la primera escuela de lucha libre profesional, con quien pulió su estilo y forma de luchar. A lo largo de su carrera, el Santo luchó contra algunos de los luchadores más famosos de su época, incluyendo a Blue Demon, con quien protagonizó al inicio una de las rivalidades más encarnizadas, que terminó de catapultar en los anales de historia de la lucha libre. Y como prueba le entregó un... Estas son las señas de la casa, en donde según ese individuo está el profesor Cristaldi. Esta rivalidad se dio por una acción del Enmascarado de Plata. ¡Santo! Y es que a pesar de que Blue Demon ya era algo conocido dentro de la lucha libre, el Santo tuvo la oportunidad de enfrentar en un máscara contra máscara al legendario Black Shadow, quien era el compañero inseparable del entonces joven Blue Demon, pareja luchística, pero por su gran acoplamiento, les decían los hermanos de goma, en ese entonces, una máscara o un campeonato, lo defendían a muerte. Fue así que, después de un duro enfrentamiento, el hidalguense consiguió quitarle la identidad al ya veterano, y se ganó así el estandarte de héroe. En
Fue tanta la emoción del enmascarado de plata que se le fue encima a Black Shadow, para ser él quien le quitara la máscara, un código que estaba prohibido entre luchadores, pero en ese momento no le importó. Sin embargo, Blue Demon intervino y le conectó una patada al máximo ídolo mexicano, para así recordarle las leyes sagradas de la lucha libre e iniciar la rivalidad más grande de la historia. Así, un nuevo rey se coronaba. Luego de que ambos se odiaran a muerte y el Manotas consiguiera derrotar al verdugo de Black Shadow un mes antes, no fue hasta el 25 de septiembre de 1953, cuando por fin el Santo y Blue Demon se verían las caras para llevar a cabo la lucha más grande en la historia de la Arena Coliseo. En aquella ocasión, el Demonio Azul fue tras el cinturón mundial welter de su más grande enemigo. Ante un lleno total, Blue Demon y el Santo le regalaron a su público una majestuosa lucha, donde la primera caída sería para el Vengador y la segunda contienda se la llevaría el Plateado. Con un empate de por medio, gracias a su famosa estaca india, el Demonio Azul consiguió vencer al máximo ídolo y así cobrar la mayor venganza de la gloriosa lucha libre. El nombre del El Santo empezó a escalar muy rápido en el deporte mexicano y esto hizo que de inmediato el ídolo de los niños y jóvenes empezará a tener fanáticos que lo seguían donde quiera que se parara. Enfrentó también a otros grandes, Mil Máscaras y El Solitario. Más he conocido a una sola persona aquí en México que pues asimiló mucho siendo pues digo, no voy a hablar mal de él porque es muy buen amigo mío. Yo lo aprecio bastante, pero cuando él debutó como luchador era un fracaso. Mil Máscaras. Aunque era conocido por su habilidad en el ring, también se le reconocía por su máscara plateada y su actitud épica, que le valieron el apodo de El Enmascarado de Plata. Como luchador peleó de 1942 a 1982, periodo de 4 décadas en el que nunca fue desenmascarado. Desde los años 50 en México, era un héroe popular y un símbolo de la justicia para las personas, ya que su personaje trascendió el ámbito de la lucha libre y se transformó en un superhéroe, al lograr un manejo muy hábil de su imagen en diversos medios masivos. Ahí se afirma que según el Apocalipsis, nuestra época será propicia para la resurrección de los monstruos en la tierra. Total, que en aquella época no fue tan mal, luchaba nada más en Ciudad Anáhuac, Laredo, me regresaba a Monterrey, y así estuve 2, 3 semanas, 4. Total, vi que no era negocio a mi madre no le podía decir, mamá, pues mándame dinero porque me estaba yendo muy bien, sino que tuve que salir de Monterrey de huida, no pagué el hotel, Paquito. Ajá. Fue la primera aventura que tuve. ¿Y no lo ha pagado nunca? Pues ya después ya se me olvidó, ya no lo pagué, Paquito. Y debuto en la Arena México, ahí con el público, y digo, aparentando que era americano o extranjero, digo americano porque salía de cowboy, traigo mis botas de cowboy, y bueno, me presentaron ahí, próximamente presentación del Santo. Vienen las giras, me doy cuenta de que ya llegué a lo que yo había deseado, dejo de trabajar de nuevo porque ya no puedo seguir trabajando, pido permiso por 6 meses, me nos dan el permiso. Ah, perdón, ¿era ya campeón? ¿Welter y medio seguía trabajando? Todavía, Paquito, pues había que trabajar duro para tener dinero. Además de ser un luchador famoso, El Santo también se convirtió en un icono cultural al aparecer en varias películas. Cabe mencionar que el género de luchadores fue inaugurado en 1952 por otro luchador profesional enmascarado, el Médico Asesino, en una película cuyo título fue, irónicamente, El Enmascarado de Plata. Pero no fue sino hasta 1958, cuando Santo se convirtió en personaje de cine, logrando un éxito arrollador, puesto que venía precedido por el éxito logrado en la historieta que se publicaba desde 1952. Entonces la historieta empieza a tener mucho éxito. Y don René Cardona adoraba a mi papá, fueron muy buenos amigos, y finalmente le regalan el sobrenombre, sí, ¿no? Sí, sí. Del enmascarado de plata. El mote del enmascarado de plata, sí. Otras figuras del cuadrilátero como Huracán Ramírez, Blue Demon y Mil Máscaras también incursionaron en el cine, pero nunca tuvieron la fama de Santo, a quien podemos considerar
el primer gran producto mercadológico surgido de la lucha libre. Santo lo fotografiaban y ya después esas fotografías de Santo las recortaban y las pegaban a viñetas donde realizaban el fondo, ¿no? A finales de los años 50, Fernando Osés, luchador y actor, invitó a Guzmán a trabajar en películas, propuesta que aceptó, aunque sin abandonar su carrera en la lucha libre, compaginando ambas actividades. Fernando Osés y Enrique Zambrano escribieron libretos para las dos primeras películas de Santo, Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, ambas estrenadas en 1958 y dirigidas por Joselito Rodríguez. ¿Qué te parece nuestro campeón? Daría cualquier cosa por ver el rostro que cubre esa máscara. La filmación se llevó a cabo en Cuba y el rodaje terminó un día antes que Fidel Castro entrara en La Habana y declarase la victoria de la Revolución Cubana. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Aun cuando ambas películas tenían un bajo presupuesto y fueron altamente improvisadas, tuvieron gran aceptación por parte del pueblo mexicano y se convirtieron rápidamente en éxitos de taquilla, abriendo camino para más películas de Santo. Lo del teatro, pues tiene teatro porque cada luchador le da la lucha según su personalidad, lo que él decía transmitirle al público. El estilo de estas películas fue esencialmente el mismo durante las 52 películas que protagonizó, con argumentos donde actuaba como superhéroe, luchando contra criaturas sobrenaturales, científicos locos o el crimen organizado. Llegó tu hora, Santo. Aunque las tentativas de crear un estilo de horror gótico generalmente se consideraron menos que acertadas, y la película se considera más como una comedia involuntaria que un filme de horror en la actualidad. Este fue un enorme éxito en taquilla y se exportó a muchos países. En ciertos círculos de Europa, las películas del Santo fueron consideradas verdaderas joyas de un supuesto cine surrealista mexicano, junto con las películas del célebre actor y director Juan Orol, pues suponen que la ingenuidad y el extremo descuido con que son facturadas son algo totalmente intencional. Porque se suponía que estaba yo de reina con mi corona, guapísima, ahí sí, hasta me aplaudía. Y de repente nos convertíamos en vampiritos. Ajá. Y salía un vampirito con 2 hilitos que le hacían así las alitas. Dije, como que yo creo que hace falta producción. Pero bueno, pues así era el cine mexicano. Oye, algunas de las películas más populares incluyen El Santo contra los zombies, al lado de Lorena Velázquez, una de las más importantes, ya que estaría en 5 de las películas del Enmascarado de Plata, y en donde hace aparición también Irma Serrano. Este radio receptor de microondas podrá estar constantemente en comunicación contigo. El Santo contra el cerebro diabólico, donde comparte créditos con Ana Berta Lepe y Fernando Casanova, así como El Santo en el Tesoro de Drácula, de 1968. Pero con todo y eso, El Santo fue primer taquilla. Películas dirigidas por René Cardona y que cuenta con 2 versiones, en la cual, la versión censurada, llevó por nombre El vampiro y el sexo, y la cual no fue exhibida sino hasta 2011, después de haber sido descubierta. El Santo contra las mujeres vampiros, no me la perdí eso. Pero digo, era una gente linda, era una gente muy tranquilo, muy profesional. En la época en que se produjo la película, era común rodar una versión familiar, en este caso Santo en el Tesoro de Drácula, y una versión para adultos, que era distribuida principalmente en Europa. De hecho, es posible que existan unas 6 películas de este tipo protagonizadas por el Santo. A pesar de que en aquella época fuera considerada una película para adultos,
Actualmente está lejos de ser una película de ese tipo, pues solo incluye algunas escenas con desnudos integrales, parciales y transparencias de las vampiresas y de Luisa. La controversia. Décadas después de su rodaje, 3 copias originales de El vampiro y el sexo fueron encontradas en una bóveda de Cinematográfica Calderón, la casa productora. A partir de esta se restauró la obra coloreando los cuadros que habían tomado una tonalidad magenta. Este proceso fue financiado por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que planeaba mostrar la película al público, por primera vez en su edición 26, en marzo de 2011, dentro de la muestra de cine de vampiros, seleccionada por Guillermo del Toro. Sin embargo, el estreno fue cancelado, por conflictos de derechos de autor entre la familia del productor y el hijo del santo, quien además quería evitar que la película dañara la imagen de su padre. Finalmente, Cinematográfica Calderón resolvió que no había razones para temer una demanda en su contra, y la obra fue estrenada el 15 de julio de 2011 en el Teatro Diana de Guadalajara y proyectada, de nuevo, al siguiente mes en el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Santo contra Capulina, película dirigida por René Cardona y escrita por Alfredo Zacarías, ve la luz en 1969, donde Santo comparte escena con Gaspar Enainé Capulina y Lisa Castro. El Santo estuvo rodeado de lindas actrices, pero aún con ello no encontró el amor en ninguna de ellas. Rodolfo Guzmán o El Santo encontró en María de los Ángeles Rodríguez a esa mujer que estaría con él casi toda su carrera profesional, ya que estarían juntos desde 1942, hasta el día de la muerte de María en 1975. Durante esta larga relación tuvieron a 10 hijos, donde se encuentra el hijo de El Santo. Mi madre me puso un ultimátum: o trabajas o estudias. La parte sentimental del Santo no fue caótica ni escandalosa porque El Santo confesaría en diversas ocasiones que María de los Ángeles Rodríguez Montaño, conocida como Maruca, era su verdadero amor, por lo que pasaron juntos 40 años. El Santo y su esposa Maruca dieron vida a Alejandro, María de los Ángeles, Héctor Rodolfo, Blanca Lilia, Víctor Manuel, Miguel Ángel, Silvia Yolanda, María de Lourdes. Él era tan celoso de su profesión que no se abría totalmente con nosotros, porque aparte en la casa no se hablaba de lucha libre. Nos llamaba la atención una habitación que él nunca abría. Nunca abría, ni nosotros no podíamos entrar a esa habitación, y nos llamaba la atención, decíamos, pues, ¿qué hay ahí adentro? Y como las cerraduras eran así de, como un ojito, entonces pues se veía así adentro. Entonces, cuando no nos veía nadie, allí íbamos y espiábamos, ¿no? Pero por supuesto eran sus capas, sus trofeos, sus máscaras, pues eran cosas muy brillantes, pues muy ajenas a nosotros, no sabíamos qué era. Entonces, pero oíamos que pintaba unas botas, mi mamá le lavaba las mallas y él pintaba las rodilleras de plateado. Y entonces, hasta que un día le dijimos a mamá: oye mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué mi papá se lleva estas cosas? Después de perder a ese gran amor, cambió por completo la forma de ser de Rodolfo. Como que se desploma. Con mi mamá sí, y le lloró mucho, la abrazaba, la besaba, y por supuesto que su vida cambió. Tanto que llegó a pensar en el retiro, pero sus hijos le convencieron de no hacerlo, por lo que continuó hasta septiembre de 1982. Cuando decidió poner fin a su carrera y dar paso a la leyenda de los encordados. Santo jamás perdió su máscara plateada en combate y se creó el mito de que nunca se quitaba su máscara. Se retiró de los encordados en 1982. En 1984 se presentó en el programa Contrapunto de Jacobo Zabludovsky. El 5 de febrero de 1984, murió de un infarto agudo de miocardio, luego de una presentación en el Teatro Blanquita a sus 66 años. Alrededor de 10,000 personas asistieron a su funeral. Fue sepultado en una cripta del cementerio Mausoleos del Ángel, ubicado en la Ciudad de México.
Pues bien amigos, hasta aquí los dejamos con este video de este gran héroe mexicano. Un héroe sencillo y humilde que llegó para quedarse en nuestra mente. Nos vemos en un próximo video, recuerda suscribirte.